Bueno, saludos desde Radio Bemba. Estamos en vivo transmitiendo desde algún lugar del planeta. En el caso de hoy, estamos haciendo lo debido. Algo interesante, creía que fuera una novedad hacer un ejercicio mientras uno está en el proceso de hacer ejercicio. Y se me ocurre que es muy buena idea, fíjate, porque en el proceso de hacer ejercicio, mientras uno está caminando, hay muchísimas ideas rondando por la cabeza. Es parte de lo que entendemos que es saludable cuando uno sale a caminar. Saliendo a caminar y pensar en tantas cosas que a veces con el ajetreo de nuestras vidas no se nos da la oportunidad, porque hay una exigencia constante de que tengamos que estar y que tengamos que cumplir y que tengamos que transportarnos y que tengamos que de alguna forma u otra responderle a alguien, ¿no? Y en el caso de una caminata a solas en la carretera, estoy en la carretera muy sabiamente en el lado opuesto de la vía para enfrentarme o que el vehículo que venga me vea y yo poder verlo a él. Eso dicho, queremos invitarlos a que nos sigan por la WPRA990.com. Saludamos a nuestros amigos allá en la República Dominicana, en Istambul. Alex, te quiero. A mi amigo, hermano, allá en Istambul. También a nuestros hermanos y amigos que viven en los Estados Unidos, allá en Florida. Sabemos que los escuchan. Y en California, porque este proyecto se sigue reproduciendo en las redes sociales. Nosotros subimos en YouTube una página que se llama Poesía PR, YouTube, ese es el canal. Ustedes pueden ver y escuchar estos programas nuevamente o postearlos y hacerlos, compartirlos con otras personas. Si escuchan los vehículos que están pasando, pues confirma que estoy en la carretera. Hoy quería tener una discusión. Bueno, pues nos pueden visitar en Facebook, nos pueden visitar en nuestro Twitter y claro está, nos pueden llamar al 787-222-5590. Adicional a eso, queremos invitarlos a la feria orgánica o el mercado orgánico todos los domingos en la Plaza de Rincón, desde las 8 de la mañana. Plaza Rincón, allá se venden montones de productos orgánicos saludables para usted, desde los maravillosos aceites hasta la comida vegetariana, muy rica para la salud, allí con montones de personas que tienen afinidad con esa inquietud de comer saludable para vivir mejor, ¿no? Calidad de vida. Hoy quería tocar el tema muy particular que se ha estado discutiendo en el mundo, yo diría, por los últimos, como 10 años, más que nada. Y en el caso de bien fuerte, más bien ha sido en los últimos 4 o 5 años, después de que se montara un proyecto llamado Batileaks. Y eso es batileaks.com, Bati con V, como si fuera el Vaticano, leaks.com. Batileaks.com es un sitio, un lugar en el Internet, una página electrónica, donde usted puede visitar y ver los cientos o miles de documentos relacionados a las demandas y acusaciones hechas por miles de jóvenes alrededor del mundo que han reclamado ser víctimas de acoso, abuso, persecución sexual, principalmente por sacerdotes y o otros miembros de la Iglesia Católica. Principalmente los documentos que van a encontrar allí son los relacionados con el encubrimiento de la Iglesia Católica Romana desde el Vaticano
sobre esas demandas y sobre los trámites legales y o demandas, las cortes a nivel de estados, países y naciones. Ahí hay miles y miles y miles y miles de documentos que, bueno, comprueban más allá de duda razonable que esto ha sido algo que se ha estado gestando y se ha estado intentando ocultar por muchísimos años. Yo quería empezar diciendo que me sorprende muchísimo la actitud de tantos y tantos, yo no sé cuántos, miles de sacerdotes en el mundo, principalmente por su silencio. El silencio realmente los convierte en cómplices de los horrendos y atroces eventos realizados por algunos pocos. Yo quiero hacer una clara definición y lo hago desde mi nicho de trabajador social y defensor por muchísimos años de la comunidad gay, la comunidad LGBT en este programa, y ustedes, si escuchan este programa, muy bien saben que todos los trabajadores sociales y trabajadoras sociales que participamos en este programa respaldamos al 100%, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, sino con nuestra protesta, sino con nuestra presencia físicamente en los eventos que están relacionados con la comunidad LGBT en todas sus manifestaciones, porque entendemos la importancia a nivel histórico, país, social, de nuestros hermanos y hermanas de esta espectacular, maravillosa comunidad. Y por eso quiero hacer esa distinción, porque no estamos hablando de personas gay o de la comunidad LGBT. Estamos hablando de unos seres, unos individuos que están enfermos, porque no estamos hablando de relaciones entre parejas del mismo sexo, con la misma edad, con la misma capacidad. Estamos hablando de un adulto, eso se llama pedofilia, y estamos hablando de un adulto haciendo barbaridades con un jovencito o jovencita de edades de pequeñitos y jóvenes adultos, que en cualquier estado, cualquier nación, y estaría visto con muy mal ojos, y casi todos los países del mundo encuentran que esto es una aberración en caso de adultos teniendo relaciones sexuales o eventos sexuales, con jóvenes, con niños. Una aberración a nivel de legal. La gran mayoría de los países entendemos que es ilegal ese tipo de evento, ese tipo de acción, de actitud, de compartir. Creo que es no muy mala palabra decir que es compartir. Pero nosotros estamos hablando de unos seres, regresando a la definición, que tienen una enfermedad que es incurable primero, y eso no lo digo yo, eso es parte
de la definición, la definición en el libro DSM-4, que es el libro donde se documentan los problemas mentales, psicoemocionales. Un libro que usan los psiquiatras y los psicólogos y algunos trabajadores sociales, claro está, también sociólogos, para la descripción de condiciones mentales de los seres humanos, que son muchísimas, ¿no? Pero estamos hablando hoy por hoy de algo que se llama pedofilia, y pedofilia es una enfermedad, y es una enfermedad, como ya mencioné, incurable, y estamos hablando de cuando un adulto hace acercamientos indebidos, ilegales, con niños. Y entonces, regresando a mi inquietud principal, aunque yo encuentro que todo esto es para muchos bien incómodo, ¿no? Y yo creo que estoy segurísimo que para la iglesia ha sido una cosa increíble. ¿Por qué? Porque tienen que haber tantos cientos o miles de buenos sacerdotes comprometidos con la religión, con su Dios, con la Biblia, tantos sacerdotes que por muchísimos años, ya sea que estén activos o estén retirados, han tenido la capacidad para hacer y trabajar por tantos miles y cientos de personas. El sacrificio de estas personas que sabemos renuncian a todo lo que es bienes y dinero y se casan con la iglesia. Entonces, es importante, por lo menos, cuestionarme por qué estas personas no han dicho, no han hecho, no han hablado en absolutamente ningún momento, o si han hablado yo no los he escuchado. Estoy hablando a nivel de organizaciones, ¿no? No un individuo que pudiera haber hecho algún comentario. Estoy hablando de que tienen que haber decenas de organizaciones que agrupan las personas o los sacerdotes. No hablo uniones como tal o asociaciones, pero tienen que haber grupos que representan los intereses de sacerdotes, y tienen que haber muchísimos grupos que representan los intereses de jóvenes católicos, o sea, de la Iglesia Católica. Tienen que haber, porque cuando vemos que, por ejemplo, el Papa llega a un país, llegan estas cientos, miles, millones de personas convocadas no solamente por la Iglesia, sino también por buen día, sino también por las organizaciones de base que representan o que agrupan a estos jóvenes. Y tienen que haber decenas o miles de organizaciones que representan a las mujeres en la Iglesia Católica. Tienen que haber miles de organizaciones que representan a los católicos. Y no estoy hablando de las estructuras físicas, estoy hablando de organizaciones que representan a la gente que participa, que está activa en la Iglesia Católica, que sabemos que brinda montones de servicios, y lo han hecho por cientos de años, a las comunidades y a la sociedad, a la civilización, ¿no? Esas personas no se han escuchado. Me parece que esas personas cumplen con una responsabilidad histórica, moral, ética, religiosa ante la Iglesia Católica, ante Dios. Y yo voy a comparar esto con el evento de del genocidio en contra de los negros, de los judíos, de los que no eran alemanes blancos, entre comillas, puros, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y también tendría que comparar el silencio ante
tantos otros genocidios, llámese el de Ruanda, llámese todos estos lugares donde han acabado con indígenas, nativoamericanos, con africanos, y la Iglesia ha estado presente, y muchísimos otros grupos han decidido no hablar por las razones que pudieran haber justificado, ¿no?, este silencio. En este caso, y hemos visto hace muy poco, antiguo Papa Benedicto tuvo que pedir disculpas ante el mundo por el silencio y por la invisibilidad de la Iglesia Católica ante el genocidio en Alemania, ¿no? Y en Europa, por decirlo correctamente. Esto nos sorprende mucho, ¿no? Porque nuevamente no estamos hablando de la comunidad LGBT y el derecho a que un sacerdote tenga inclinaciones no ejercidas, no realizadas en la Iglesia Católica, porque sabemos que entendemos que cuando uno es sacerdote, uno se casa con la Iglesia, y aunque su preferencia sexual sea del género cual sea, esa parte no importara. Y por ejemplo, el padre Alberto, que nosotros escuchamos hace como 5 años atrás, ¿no?, donde se hizo un ataque vil por tantos representantes de la Iglesia, programas de radio, televisión, etcétera. Eso se dio en la Iglesia Católica con un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con una adulta siendo sacerdote. Y a eso le cayó como un balde de agua fría al planeta, o diría a gran parte de lo que es el mundo hispanoamericano y Estados Unidos. Y eventualmente se convirtió en una celebridad, es una estrella de Hollywood. Y específicamente estamos hablando del padre Alberto. La discusión pública, la posibilidad de que esto pudiera ser una justificación para cambiar esa regla, esa ley, ¿no?, que existe dentro de la Iglesia como tal, que los sacerdotes no se pueden casar, ¿no?, que muchos todavía en la actualidad entienden que es una barbaridad, ¿no?, que todavía se esté pensando de esa forma en este nuevo milenio. Entonces, eso dicho, la preocupación o la inquietud, y más bien la observación, es que tantos de estas organizaciones e individuos le caen arriba organizadamente, estructuradamente, a las comunidades LGBT, ¿no?, de el mundo. Son los principales opositores a los nuevos conceptos y nuevas ideas de que las personas del mismo género entren en acuerdos matrimoniales, ¿no?, legales, entren en matrimonio, ¿no? Defienden la discusión del matrimonio, hablando de la Iglesia como una entidad, ¿no? O defienden su posición usando argumentos religiosos y bíblicos, ¿no?, que por muchísimos años los han usado para justificar su odio, para justificar su desprecio, para justificar su persecución de las comunidades LGBT del mundo, ¿no?, e inclusive para justificar su represión en esas comunidades. Entonces, eso dicho, cuando hablamos específicamente de esa
esos grupos, esas asociaciones que representan el sentir, que son la voz de los millones de católicos alrededor del mundo, nos sorprende sobremanera que para una cosa tienen una capacidad organizativa y para otras se mantienen en silencio, y muy bien pudieran estar balanceando el argumento aquí e inclusive ayudando a que la Iglesia se mantenga dentro de su responsabilidad social, jurídica, ética, particularmente en la protección de los jóvenes y de los niños, quienes han sido abusados, quienes han sido criminalizados, quienes han sido perseguidos por estos enfermos sexuales, ¿no? Estos enfermos sexuales. Yo quiero separar una cosa de la otra, particularmente hablando sobre la persona que hace ese tipo de acto. Es una persona enferma, ¿no? Tiene una condición, es mental, ¿no? Y que se sabe muy bien que no tiene cura. Y separar eso del grano, por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades LGBT, hay una insistencia en pensar que todo es lo mismo, y hay que ser bien responsable y cauteloso en globalizar todo un movimiento, globalizar la responsabilidad de estos enfermos ante una comunidad como la comunidad LGBT, que ha sido responsable, que es una comunidad de admirar, que es una comunidad donde sus miembros representan ciudadanos ejemplares en todo el mundo. Estás hablando de la comunidad LGBT, estás hablando de una comunidad que tiene personas en todos los niveles sociales, en todos los niveles académicos, desde el principio de la civilización, han aportado a la sociedad. Hay una lista de personas que en la historia han hecho una aportación significativa a los pueblos del mundo y que son o fueron de la comunidad gay, lésbica del mundo, ¿no? Y es una lista bastante impresionante, ¿no? Cuando estamos hablando Michelangelo, ¿no? Los grandes pintores, por ejemplo, y estamos hablando de muchísimas otras seres humanos que han hecho una aportación a nivel mundial. Hay que separar eso de estos enfermos, de estas personas que no están equilibradas y que han hecho un grave daño a la juventud y a la niñez del mundo. Y es hora que la Iglesia cambie su postura antes de que sea muy tarde en este momento histórico donde la tecnología ha sido tan importante en divulgar estos abusos y su encubrimiento por parte de la institución y de las organizaciones que representa a la Iglesia Católica. Parece que es una tremenda oportunidad, y muy bien ahora que tenemos o que tienen un papa más cercano al pueblo, ¿no? Un papa que entendemos es un cambio radical, ¿no? De lo que fue en algún momento esa visión de exclusividad, ¿no? No sé si
no me atrevería a decir que tendría un papa muy parecido a lo político, ¿no? Que nosotros siempre vemos lo que hacen los políticos a nivel país y no entendemos que realmente un presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos o un primer ministro, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia o de Alemania o una primer ministro como tal tienen tanto poder realmente. Ellos son parte de un sistema y también hablan por muchísimos intereses. Yo no sé si la iglesia funciona de esa forma, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí, que no sería la postura del Papa y no sería exclusivamente su posición, sino que hay montones de otras razones por las cuales se han mantenido y han decidido ser cómplices del silencio. Bueno, nosotros teníamos esa inquietud para hacer esa aportación sobre lo que ha ocurrido durante estos últimos años en este tema del abuso a los niños y de los sacerdotes enfermos, que no son todos, y eso lo tenemos muy bien claro, que sabemos que la mayoría de ellos son seres y ciudadanos y personas de fe, pero que estos 2 o 3 o 100 o 200 enfermitos hay que sacarlos de la iglesia, y quienes realmente deben ser los responsables de sacarlos deben ser los feligreses y los que de alguna forma u otra participan, ya sea en calidad de líder en esas iglesias, sacar a esa gente de allí, porque realmente lo único que hacen con sus actos es quitarle mérito, crédito, integridad a la Iglesia Católica, una de las instituciones posiblemente más poderosas del mundo. No se justifica, y el yo no sabía no es una buena excusa por parte de la Iglesia Católica, porque sabemos que ellos tienen un cuerpo de espionaje como ningún otro en el mundo. Eso dicho, agradecemos a todos ustedes por estar en este programa. Igualmente los invitamos nuevamente para que visiten la plaza de Rincón. Saben que estamos trabajando mucho esto porque queremos que se alimenten mejor, que auspicien y que ayuden a que esta economía eche para adelante, y ir dejando el dólar aquí en los pequeños negocios y en los negocios de la comunidad, ya sea farmacias de la comunidad y la cooperativa y otras empresas locales. Es como vamos a echar esto para adelante. Ustedes tienen el poder. Agradecemos su audiencia. Nos veremos el próximo sábado de 10:30 a 11 en este su programa Radio Bemba. Cuídense mucho. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.